Bienvenidos a todos, que estamos entrando poquito a poco en la sala. Bienvenidos a la presentación esta tarde del libro número 11 de Grela Bravo, que os voy a enseñar, que se llama Matemática de la Fragilidad. Es su libro número 11. Ella estaba muy contenta que el día de hoy coincidiera, que fuera 11 de marzo, con el libro número 11. Vamos a estar esta tarde con... No va a estar sola, va a estar acompañada de Mai Gallán y de Pedro González, que en un momentito os diré quiénes son y la parte que han tocado en este libro. Yo lo que os quiero recordar es que, bueno, que al entrar al seminario Zoom se os habrá saltado una pestañita en vuestro navegador con el enlace directo a la tienda de nuestra página web de Olelibros, donde podéis encontrar el libro Matemática de la Fragilidad y además, pues, por ser hoy la ocasión que es, con un 5% de descuento. Y si hacéis vuestro pedido hoy o mañana, en los próximos días, todavía mantendremos ese descuento y os lo haremos llegar a casa a la mayor brevedad posible. Me gusta que estéis esta tarde todos aquí con nosotros. Por lo que estoy viendo, entre nuestros participantes se encuentran otros autores de la casa, amigos seguros que de Grela, y estoy viendo también a nuestro director y editor jefe de Olelibros, Toni Alcolea, que no ha querido perderse tampoco el encuentro. Para los espectadores os recuerdo también que tenéis un apartado dentro de lo que es Zoom, independientemente del chat, para que podáis hablar entre vosotros si queréis, pero si queréis hacerle preguntas a Grela a lo largo de toda la presentación, os las podéis ir dejando en el apartado de preguntas y respuestas, que nosotros trataremos de trasladárselas a lo largo de todo este encuentro. Pues bueno, vamos a empezar con los participantes en este seminario y, como decía, contamos con Mai Gallán, que aparte de ser amiga de Grela, pues es periodista cultural especializada en artes visuales, pero sobre todo también podemos decir que es un artista con las manos, hace cosas maravillosas. Ella ha trabajado en diversos medios de comunicación e instituciones culturales donde ha podido desarrollar todas sus facetas profesionales. Además es escritora, es autora de libros de relatos breves y 3 de ellos también ilustrado. Yo os recomendaría que no os perdáis sus redes sociales, que entréis en Instagram, os voy a decir que se llama Más que Mai, con la Q solamente, o en su página web, que es Mai Gallán, cosas de la ñ en español, maigallán.com, y que veáis todas las piezas de joyería que crea, que son maravillosas, que son una inspiración para todos. Luego contaremos con Pedro González, que él es ilustrador y diseñador gráfico y además tiene una experiencia amplísima en el mundo editorial, ya que, pues bueno, que él ha puesto toda su creatividad a servicio de nombres y editoriales como Mueve tu Lengua o Random House, y también es colaborador nuestro en Olelibros, en todo proyecto en el que el autor también busca un toque especial o nosotros lo creemos conveniente, pues él entra y creo que hace de cada libro una experiencia única que deja totalmente satisfecho al escritor. Y bueno, Grela Bravo creo que la conocéis todos, y estamos todos aquí es porque ya la conocéis y ya sabéis que ya toda la experiencia que tiene como psicóloga, como mediadora social e intercultural, pues yo creo que queda plasmada en cada uno de sus libros y en todas las colaboraciones que hace, tanto en medios digitales o como en eventos culturales o de comunicación o de divulgación. Ha escrito 11 libros, como hemos dicho, no los vamos a nombrar hoy todos aquí, pero sí que me gustaría por lo menos deciros los últimos, como son Alas y Tierra Fértil en el 2018, Pequeños Infinitos en el 2019, A propósito de, también editado por nosotros por Olelibros el año pasado, y bueno, y este último, que es Matemática de la Fragilidad. Yo creo que no me dejo nada en el tintero, luego seguiremos hablando, pero quiero dar paso ya a Mai Gallán, porque ya tiene, aparte, es la que ha escrito el prólogo del libro y quiero que ella intervenga ya en esta presentación. Adelante, Mai. Pues muchas gracias, Loli, por tu preciosa introducción, por tus palabras, y bienvenidos a todos. Estamos aquí para hablar de una grandísima escritora que lleva ya muchos años de recorrido. La conocéis casi todos, la habéis leído seguro, y lo curioso es que ella y yo nos conocimos con ese primer libro, bueno, casi más o menos, ¿verdad, Grela? En estos 11 libros llevo siguiéndote desde el primero, no es mi nombre, hasta este, así es que para mí también es bonito cerrar un poco este ciclo de años que vamos siguiéndonos mutuamente. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando y sobre todo, bueno, pues era una cosa que había estado comentando estos días por redes, en Instagram,
decía, bueno, tengo una pequeña anécdota que compartir con vosotros. Bueno, a mí me parecía un poco especial, ¿no? Porque hace justo 10 días, que hace 10 años del primer libro, que me acompañaste tú en Madrid y lo presentamos, y además fue una presentación muy especial y muy curiosa. Y ahora, pues 10 años después, un día 11, presentamos el libro 11 juntas también, que además he tenido la suerte que por fin me puedas acompañar en este prólogo, que yo siempre digo, solo por el prólogo ya vale la pena leerse el libro. Grela siempre tan generosa y tan exagerada. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a entrar en faena, que tenemos tema. He estado analizando, como acabo de decir, que conozco tu obra desde el principio, y he estado haciendo un poco de reflexión mirando hacia el pasado, y pensaba, ese primer libro que escribiste, que fue No es mi nombre, me llamaba la atención el detalle de que los dos títulos, No es mi nombre y Matemática de la fragilidad, ¿no? Porque de alguna manera en No es mi nombre era como si, de hecho yo he vuelto a revisar un poco aquel primer libro y he leído una frase que me ha dejado pillada. Decías, la identidad quedó colgada en algún punto entre el origen y el destino. Y me ha parecido muy reveladora encontrar esa frase, porque analizando tu obra desde entonces creo que cada vez te has ido exponiendo más con el tiempo, al tiempo que te ibas haciendo más libre y más dueña de ti misma. Así es que de alguna manera siento que este viaje de todos estos años ha habido un destape muy emocional por tu parte en tu escritura, ¿no? Y en esa identidad que decías entonces que habías dejado colgada. No sé si tú lo sientes así también. Pues la verdad es que me ha parecido que hagas este recorrido, como esta comparativa, un detalle súper bonito. Muchas gracias, no me había caído. A mí me da mucha vergüenza, mucho pudor volver atrás en mis propios libros, pero bueno, es verdad que aquel, pues al final fue el inicio de un viaje, ¿no? Y yo creo que nos puede pasar un poco a todos los que de alguna manera u otra creamos, ¿no? Que según van pasando el tiempo y los años vas cogiendo, pues como más bien, más que seguridad, vas reafirmando tu voz, ¿no? Y te vas desprendiendo de capas y de superficialidad y te atreves a mostrarte más. Supongo que sí, que ese ha sido el viaje. Lo que pasa que, bueno, claro, paralelamente y inevitablemente está el viaje vital que va impregnando lo que haces, ¿no? Y lo que expresas, que también te lleva a hacer muchos cambios, no solo como autora, sino como persona. En el aspecto formal de este libro llama también mucho la atención el hecho de que, así voy a hacer referencia en este caso al anterior, a propósito de si en el anterior metías voces, era como un diccionario de voces que daba entrada a cada capítulo, en este caso utilizas una fórmula, ¿no? Entonces, no sé, tenía un poco la sensación de que andaras persiguiendo como que la palabra estuviera cada vez más presente en su manera más desnuda, ¿no? Que hablara muchísimo más desde la economía por sí misma, ¿no? No sé si hay algo de eso en este libro que sea la pura esencia, ¿no? A través de la fórmula y pura esencia. Bueno, es lo que, aparte de que me apetecía pues como brindarle ese pequeño guiño a mi padre, ¿no? Que siempre ha sido una persona, pues durante toda su vida, menos ahora que se ha transformado, pero una persona de ciencias y un gran amante de las matemáticas, y yo siempre he sido pésima para las matemáticas. Pues bueno, aparte de ese pequeño guiño y de darle la invitación velada, porque él no lo sabía, de que hiciera los títulos de los textos, que son fórmulas matemáticas. También me parece que en realidad las matemáticas bueno, la poesía o la prosa poética o la literatura, ¿no? Al final, o incluso el arte en general, al espectador o al público o a la persona que no es el matemático, por así decirlo, le parece siempre abstracto, complejo o a veces difícil de entender, y de alguna manera quería casar esos dos lenguajes y decir que, bueno, que en realidad detrás de todo, ¿no? Hay un encaje que al final te da una solución más sencilla de lo que parece y desvela, pues eso, el enigma, ¿no? Despeja la incógnita. Y bueno, quería jugar un poco con esos dos significados, esos dos universos creativos que parecen tan alejados y que en realidad no lo son. Y también, por supuesto, para reafirmar un poco lo que quiero reivindicar en el título, ¿no? Dime. No, bueno, no sabía, bueno, sí, sabía algo del homenaje a tu padre, pero es una manera bonita de devolverle también a través de todo este recorrido esa parte, ¿no? También a gente que tienes muy próxima, como tu padre, por ejemplo, ¿no? En el prólogo de este libro comentaba yo que es un libro que se escapa a todo tipo de etiquetas, porque tú habitualmente escribes poesía, pero aquí no es que sea exactamente poesía, tampoco es relato.
no es narrativa, es como una especie de gran fresco, gran collage. Son fragmentos de vida y de pequeños también rompimientos y pequeñas o grandes resurrecciones. ¿Cómo haces pasar ese fresco de emociones precisamente por algo que aparentemente puede resultar tan árido como, o tan racional como las matemáticas y las fractales? ¿Cómo diste con esa fórmula para unar esos dos universos? Pues no lo sé, en realidad el libro es una búsqueda para intentarlo. No sé si lo he conseguido. O al menos, si no consigues aunarlo, sí que hacer ese guiño e invitar a esa reflexión. Sobre la categoría del género del libro, de la tipología del libro que es, pues yo creo que es un poco Grela, ¿no? Que al final yo también soy un collage de ideas, de valores, de acentos y de todo, ¿no? Entonces, bueno, y también incluso pues no lo había pensado porque me está pasando en los últimos libros que la gente me dice eso, de que, bueno, de como que es inclasificable y yo digo, ostras, pues eso me parece súper bonito, ¿no? Porque no me gusta los corsés ni me gusta, también he sido siempre como muy libre en ese sentido, ¿no? Pues desde un punto de vista más político o de activismo social, pues yo no me caso con nada y desde el punto de vista artístico y creativo también me gusta que sea así, ¿no? También a lo mejor es fruto de ser muy fiel a mi espontaneidad y bueno, no sé si el libro que lo consigue reflejar. Desde luego está en la línea un poco de lo que te comentaba que veía antes de toda esta evolución, un paso hacia adelante, la conquista por tu libertad y por, bueno, no hay etiquetas, es lo que llevo dentro en este momento y lo que necesito entregar al mundo, ¿no? Da igual en que si responde a la poesía o no, al final poesía es un poco todo, porque aunque no tenga el verso, digamos, de la manera ortodoxa, el aliento poético está siempre presente, ¿no? Sí, no sé si fue un editor precisamente que me dijo hace unos años que yo en realidad siempre hacía poesía. Y bueno, sí que es verdad que esto a lo mejor me lo decían hace unos años más atrás y me lo hubiera tomado como, bueno, pues que no puedo escribir otro tipo de cosas o proyectar otro tipo de cosas. Y ahora lo veo como, pues incluso un piropo, ¿no? O algo bonito, algo, bueno, a mí me gusta. Me resulta bonito verlo desde ahí porque al final creo que es una manera de mirar la vida, es una actitud y es lo que tú dices, que luego da igual cómo se transcriba, ¿no? Que en realidad es la visión poética puede estar en una fotografía, en una pieza de música o en un discurso político. O sea que bueno, que no sé, el libro. Me gustó mucho que hace poco Alicia Domínguez, que es una gran mujer, una gran amiga y ahora gran compañera también de la editorial, que también ella ha sacado un libro hace poquito, como con Ole Libros, que es La culpa la tuvo Eva, es un libro de relatos que aprovecho y os recomiendo. Yo hago cuña, pero es que es un libro muy, muy bonito. Pues ella hizo una reseña hace poco para un diario, para un medio de Andalucía y me gustó que dijo que el libro era una mezcla entre psicología, filosofía y poesía, ¿no? Y entonces, ostras, cuando leí el artículo hasta me emocioné porque son como mis tres grandes pasiones y dije, wow, no era la intención, pero que alguien que además como ella, ¿no? Es una mujer muy, bueno, pues considero con un bagaje literario muy, muy importante, lo vea así, para mí fue un subidón de energía y un súper halago. O sea que me gustaría que se quedara ahí la definición en esos tres vértices. Es inevitable preguntarte en qué estado has escrito este libro, porque con este título, Matemática de la fragilidad, que hoy en día nos podemos sentir identificados muchos, ¿no?, con lo que estamos viviendo, evidentemente lo has escrito en el confinamiento, con tu situación personal que hayas atravesado también, y en el transcurso de uno de los años más extraños sin duda de nuestra vida. No sé de qué manera crees que eso ha permeado en el libro y se puede ver reflejado de alguna manera en tus textos. Pues totalmente. Yo creo que, bueno, yo siempre invito a la gente que cuando lee no busque a los autores y sobre todo en poesía o en prosa poética o lo que quiera que sea este libro, pero prefiero que se intenten buscar ellos. Pero bueno, es verdad que este libro ya lo he comentado anteriormente en alguna entrevista, que
es uno de los libros de los que tengo que está escrito desde un lugar más complicado a nivel vital y sin duda pues tiene que haber traspasado al papel seguro. De hecho, yo también tengo la sensación con este libro que tú siempre hablas de la resiliencia y cada vez que pienso en ello, en este libro pensaba también que la fragilidad y la resiliencia son como el anverso y el reverso de una misma cosa, ¿no? Es como que cuando aparece una se activa necesariamente la otra, ¿no? Las personas que persiguen esa resiliencia, ¿no? Tú que siempre has hablado de esto, en este libro parece que estás dando más protagonismo a esa caída, ¿no? A ese momento de debilidad, de flaqueza, que bueno, que al final se convierte en fortaleza, por lo que te decía, ¿no? Que están siempre en el mismo eje, aparece una y aparece la otra. ¿Cuánta fuerza hay en ese derrumbe personal y cómo abordas tú ese momento de caída? Pues cayendo, dejándote caer. Creo que la fuerza, bueno, que la fuerza la tenemos todos y la fuerza está en el permiso de la debilidad, ¿no? En el permiso y en el reconocimiento de la fragilidad. Hace poco me preguntaron también por qué fragilidad y tal, y bueno, yo creo que tengo escrito hace unos años un verso, la casualidad, que decía: sí, soy como el cristal, puedes admirar mi transparencia o romper mi fragilidad, ¿no? Entonces, esa imagen visual del cristal, que en realidad es fuerte, es resistente, pero a la vez es frágil, pues creo que sería una buena metáfora visual para, bueno, pues para las emociones o para lo que la vida te va, digamos, curtiendo o te va enseñando. La fortaleza, pues es que es verdad que uno no es consciente de cuál es su fortaleza hasta que no ha caído o ha tocado fondo en su mayor debilidad o su mayor fragilidad. Como escritora y como psicóloga y como persona también, ¿qué crees que hay que hacer ante esa fragilidad? ¿Cómo se sale de ahí? Es que creo que no hay que salir. ¿Por qué hay que salir? Lo que hay es que abrazarla, aceptarla, ¿no? De hecho, antes lo has citado y no ahora he caído que no he retomado ese hilo, que has citado el tema de los fractales, ¿no? Para la inspiración o un poco casar los lenguajes y estos dos universos de la poesía, de la matemática. Y yo, bueno, pues hace unos años cuando descubrí lo que era un fractal me quedé fascinada, ¿no? Bueno, está en todas las formas de la naturaleza y claro, de repente es algo minúsculo que tiene que esconde detrás, pues eso, una fórmula perfecta y que en apariencia podría ser algo como muy frágil, ¿no? Como puede ser un copo de nieve. Entonces, esa alegoría de lo que somos nosotros como seres emocionales, incluso de la propia fragilidad de la vida en sí, pues ha sido bastante inspirador o algo como una idea muy recurrente que me ha ido acompañando en estos últimos meses tan difíciles. Y mi conclusión es que, bueno, mi conclusión no, porque concluir sería haber acabado. Mi opinión es que no hay que salir de la fragilidad, hay que abrazarla, aceptarla y integrarla en todas esas otras cosas que somos todos, ¿no? Que somos una amalgama de un montón de rasgos y de fortalezas y de debilidades. De hecho, al hilo de esto tenía aquí uno de los textos de este libro que tenía señalados, que si me permites leer un poquito porque está justo enlaza con lo que estamos hablando, que dices: ríndete, ríndete si es necesario, no lo anuncies si no quieres, no pidas permiso, no debes, ni te preguntes si lo puedes hacer, ríndete, un rato o mucho, mientras no ocupes toda una vida en ello, ríndete, vence el vértigo. Es justo en esta línea, ¿no? Que dejarse llevar y abrazar, como tú dices, un poco todo, ¿no? Sí, totalmente, porque además es verdad que cada vez estamos inmersos en ¿no? en una cultura o que hay como un lenguaje hay un lenguaje, perdón, un mensaje que lo atraviesa todo bueno, de esa actitud un poco positivista que me parece un poco forzada también, ¿no? De esa negación de la parte bueno, de mostrar solo las luces, la alegría, bueno, que ahí tiene también mucha responsabilidad a las redes, ¿no?
y luego pues a un nivel más macro, pues el capitalismo y cómo enfocamos a las personas y bueno, entonces es verdad que dices, bueno, pues basta ya, ¿no? De decirle, de ponerle ese peso a la gente, de que tiene que estar bien, que tiene que ser fuerte, que puede con todo, pues no es verdad, pues a veces no puedes, al final acabas pudiendo, pero precisamente si te permites tus periodos, tus ciclos, bueno, transitar todas las etapas, todas las fases de cualquier duelo e incluso de cualquier alegría, ¿no? O sea, ser conscientes de que al final todo es transitorio te hace vivirlo mucho más intensamente. Para mí, el mayor, digamos, lema o eslogan de mis últimos libros y sobre todo de este es el permiso, ¿no? Permítetelo todo, vívelo, transítalo y también no te juzgues y adelante, ¿no? Todos hacemos buenamente lo que podemos. Tu ritmo de escribir es impresionante. Vas casi a libro por año. ¿Cómo lo haces esto? No sé si estás ya incluso preparando el siguiente. Es decir, cuando tú empiezas a publicar un libro, ¿ya estás trabajando en el siguiente o cómo lo haces? Pues la verdad es que estaba pensando el otro día cuando me llegó el recordatorio este de la presentación de hace 10 años en Madrid, que no me salen las cuentas, pues ya hace 10 años. Este es el libro 11, pues no voy a más de uno por año, pero bueno, hay autores más prolíferos todavía. No, yo la verdad es que prácticamente escribo cada día, entonces tengo como una necesidad. Bueno, al final creo que ha sido la forma más cómoda para mí de poder proyectar pues muchas inquietudes que al final hay, pues yo qué sé, la fotografía, me gusta dibujar, me gustan muchas cosas que no he podido hacer o que he dejado de desarrollar porque también soy muy exigente, a lo mejor no era suficientemente buena y es como que he aunado todas esas cosas que yo quiero crear o expresar o proyectar en la escritura, que he encontrado que es el medio más en el que me siento más cómoda y en el que bueno, puedo dialogar mejor y a lo mejor por eso pues soy muy prolífera. Tengo cosas escritas ya en el cajón que ojalá las publicaran. Es verdad que sigo escribiendo cosas y me falta tiempo. Me falta tiempo y aún así pues lo necesito hacer casi cada día. Menos mal que te falta tiempo, si no nos daría tiempo a seguirte a los demás, eso es el tema. Me gustaría mucho incorporar a la conversación a Pedro González, que es el diseñador del libro y que realmente ha hecho un gran trabajo porque se da muy bien la mano la envoltura de tu texto en lo que ha hecho él, porque es un libro, tengo aquí, es muy delicado, es ligero, es pequeñito, pero me gusta mucho ese motivo zen que tiene ahí, es como que acompaña mucho a los textos y a las páginas. Entonces me gustaría mucho que nos hablara él un poco de cómo se ha dado este maridaje entre la voz de Grela y su trabajo como diseñador. Cuéntanos un poco, Pedro. Bueno, hola, buenas tardes. Leer a Grela es una gozada, pero escucharte a ti cómo entrevistas y cómo diseccionas el libro es una maravilla, Mai. Pues el libro de Grela para mí ha sido posiblemente el segundo libro más especial con el que yo haya trabajado, porque empecé el año 2020, que no ha sido un año fácil para nadie, pero el primer libro que maqueté en 2020 fue el de Grela y el último libro que maqueté en 2020 fue el de Grela. Y me pasó precisamente que yo estaba ya terminando de toquetear la portada para pasársela a Loli y era final de año y me entró un momento como muy ñoño, muy tonto, y escribí a Grela para decirle lo muy especial que había sido este año gracias a ella, porque había sido mi inicio y había sido mi final. Entonces ha sido un año que he disfrutado mucho, que me lo he pasado muy bien y que Grela ha estado presente tanto en el inicio, que fue cuando fue todo un caos, y en el final, que parece que es cuando hemos empezado a ver luz o todo se medio normaliza un poco, pero que ha sido un año bueno, que hemos estado muy ahí en contacto y me ha gustado mucho trabajar y que volviera a contar conmigo. Me asustó cuando me dijo al principio, matemática de la fragilidad. Yo empecé a pensar cosas y de golpe Grela me dijo, me gustan mucho los fractales. Y a mí, que me gusta mucho la botánica, cuando me dijo que le gustaban mucho los fractales, empecé a temblar. Porque la botánica es muy orgánica y los fractales son de todo menos orgánico. Es algo muy matemático, es prácticamente un dibujo técnico dentro de la naturaleza.
Entonces, yo no sabía cómo decirle, no, Grela, por favor, no me hagas hacer un fractal. Entonces me puse a investigar dentro de la botánica, dentro de las plantas, las que podían hacer fractales. Y como hice la portada anterior del libro de Grela, que era como un aire muy mediterráneo, me puse a buscar plantas mediterráneas que en su forma, en su composición, tuvieran fractales. Y apareció una planta que está muy presente en mi casa en varias esquinas y que, además de ser un nombre de planta, creo que es un adjetivo perfecto para Grela, que es la siempreviva. Y cuando por casualidad yo me puse a investigar de la siempreviva y vi que las ramas estaban separadas exactamente a la misma distancia la una de las otras, que cada una de las flores que aparecen de cada uno de los tallos están a la misma distancia, yo dije, bravo, maravilloso. Entonces me puse a dibujar siemprevivas y o sea, me salían rayos al revés, me salía como si dibujara un rayo pero dado la vuelta. Y finalmente decidí utilizar uno de los ramilletes que yo tenía en mi casa. Y luego, cuando leí el prólogo de Mai, hubo unas frases que me gustaron mucho, porque yo quería que fuera algo súper sencillo, porque los fractales son como súper complejos y se van enredando sobre sí mismos. Y cuando yo ya estaba haciendo la portada, me pasaron el prólogo de Mai para que lo maquetara, y decía: construye un monólogo que va entablando consigo misma y todos los estados que la atraviesan, de lo carencial a lo exuberante, de lo desierto a la entrega y del placer a la llaga. Entonces yo dije, me alegro mucho de haber hecho algo muy sencillo, de haber hecho algo muy, muy ligero, porque creo que este libro, ya llamándose matemática, que es algo complejo, necesitaba una envoltura como muy liviana, como nada espesa y que fuera muy, muy, muy suave. Y pues, Grela y yo pues, hablamos poco de trabajo y hablamos mucho de desvaríos. Y en una de esas me dijo que uno de los colores favoritos de su madre, que un vestido de su madre, era color rosa polvo, rosa empolvado, rosa talco. Y empecé a hacer ahí combinaciones y dije, por favor, que le guste a Grela y que le guste a la editorial, que le guste a Loli, para que con esto, para que me den el ok, porque hay veces que yo también me emociono y se me va la mano. Y había una frase otra vez de Mai en el prólogo que dice, sabed que aquí abrazos encontraréis también, hablando de Abrazando Vértigos, uno de los libros de Grela. Dice, encontraréis también unos pocos, además de rabia, tozudez, perseverancia y resiliencia, palabra que quizá mejor define y que también resuena como una banda sonora a sus notas. Lo de resiliencia me gustó mucho también cuando leí lo de Mai, porque precisamente la siempreviva es una planta que cuando crees que se va a morir, de golpe empieza a sacar un tallo por ahí en medio, y vuelve otra vez a la vida. Y cuando creías que ya estaba muerta y la arrancas y la tiras, de golpe ves en la basura a alguien que ha tirado una planta de siempreviva a la que le están saliendo tallos. O sea que me gusta mucho esa mezcla de botánica y del título, y creo que no nos pusimos de acuerdo Mai y yo para que ella escribiera el prólogo en función de cómo estaba escrito el libro y yo la portada, pero creo que encajamos perfectamente. Y hablando del libro, de lo que habla Mai, de la rabia, la tozudez, la perseverancia, la resiliencia, de todo esto que tú escribes, todo esto en lo que te inspiras para escribir, yo tengo aquí algunas preguntas, bueno, no solamente las que te están haciendo por aquí por el chat, que hay gente que te está haciendo muchas preguntas, sino preguntas que han hecho también por Instagram, que si te parece, Grela, te voy a empezar a hacer para que empieces a resolver dudas de la gente. Ninguna es comprometida, no te preocupes, que solamente unas 10-15 personas han preguntado cosas personales, pero no te preocupes que vamos a filtrar. Precisamente... Antes de las preguntas, te quiero decir que es que quiero que me hagas el diseño de todos mis libros, por favor. Me ha encantado, yo estoy enamorada de la portada, del libro, todo lo toco, todo. O sea, siempre digo que además de gustarme escribir, me encanta leer, pero me gustan también los libros como objeto, ¿no? O sea, soy muy fetichista con eso. Y entonces, pues, me encanta.
Y ahora que estás volviendo a explicar un poco lo que ya habíamos estado comentando mientras se iba haciendo se cocía, ¿no? la pequeña obra, de lo de la siempre viva y tal, y cómo lo has casado con el prólogo de Mayer, me estaba emocionando un montón, la verdad, y me encanta. Así que muchísimas gracias, Pedro, porque también creo que has hecho un trabajo otra vez muy bonito. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Loli porque cuando empecé a maquetar el libro, yo me fijo en las maquetas que tienen los libros de la propia editorial en la que estoy trabajando en ese momento. Pero en esto coincidía que los textos, algunos se escapaban, entonces se iban a la página siguiente, se iba una sola frase a la página siguiente, por mucho que la encajaras como se tenía que encajar, se iba a la página siguiente. Y yo ya me estaba volviendo loco y Loli me escribió un correo con una frase: utiliza el párrafo alemán. Y claro, que además todo era como muy estructurado. Yo ya alemán me lo imaginaba estructurado, matemáticas, y yo era, madre mía, ¿pero qué es esta locura? O sea, ¿dónde está la brujería? Y, o sea que yo he hecho el libro, pero la que ha estado detrás soplándome en la oreja de no, esto arriba, no, esto abajo, no, esto más allá, no, utiliza medio punto más, no sé qué, ha sido Loli la que ha estado detrás página a página. O sea que no ha sido un trabajo mío, sino que ha sido un trabajo de Loli mío. Sin duda, Loli está detrás de todo. Desde luego. Voy a empezar a hacerte preguntas antes de que, porque están haciendo bastantes y antes de que se nos vaya un poco el tiempo. Bueno, Loli os lo recordará, pero yo también os lo voy a decir porque estáis preguntando que dónde se puede comprar el libro. El libro lo podéis comprar a través de la página de olelibros.com, a través de la propia web podéis entrar y comprarlo y se os envía a casa en un par de días. Aunque Loli os lo recordará también al final, pero como sois varias las personas que lo estáis preguntando, quería contestaros rápido a eso. Una de las primeras preguntas es: ¿por qué fragilidad cuando tus textos son esperanzadores? Hablando de la resiliencia que comentaba May en su prólogo, que siempre hay como no un problema, sino un bache que superas. ¿Por qué fragilidad? Bueno, es un poco lo que estábamos comentando, que en realidad la vida es frágil, ¿no? O sea que la vida es frágil, pero siempre se abre paso. Entonces, de alguna manera pues eso, en realidad es un canto a la vida y precisamente a tomar conciencia pues de lo breve que puede ser o cómo puede cambiar todo en un momento. Y para mí la fragilidad es eso, ¿no? Es una cosa... bueno, como un diente de león, ¿no? que de repente lo puedes hacer soplar y, bueno, también es una palabra, un vocablo que de por sí me gusta incluso la sonoridad y la imagen que evoca de algo delicado, pero creo bueno, que esconde pues eso, un mensaje de un canto a la vida, de decir, bueno, que la vida es frágil, pero que tiene un sostén que ordena todo ese caos y que le da sentido y que la perpetúa, que nos trasciende a nosotros, pero que la vida sigue, ¿no? Luego hay otras dos preguntas que creo que las podría unir, son de dos personas diferentes. Una persona pregunta: cuando escribes, ¿los textos están relacionados pensando en hacer un libro en el futuro? Cuando estás escribiendo, ¿escribes textos sueltos o los haces pensando ya en la composición de un libro? Y luego otra persona pregunta, Rocío pregunta, que para crear los títulos, ¿creas algún tipo de patrón o es espontáneo una vez los terminas? Bueno, en este caso, o sea, entiendo que las preguntas son para este libro de matemática o cuando escribo en general, porque... Hombre, yo me imagino que es para este libro de matemática, porque lo que se anunció por Instagram es: oye, haced una pregunta grela sobre este libro. El tema de... A ver, a mí me gusta, por ejemplo, mucho los libros que no sean pues, ni ensayo ni novela, por supuesto, que tengan la suficiente flexibilidad o la suficiente libertad como para que tú los puedas abrir y leer por cualquier página, ¿no? A mí como lectora son un tipo de libros que me gustan mucho, ¿no? Porque voy a ellos y de repente, pues bueno, hay como una cierta anarquía, ¿no? En la lectura, pero sí que hay un hilo conductor que es, como hablaba antes con Mike, que es el momento vital en el que se ha estado creando cada texto y al final
dialogan entre ellos, ¿no? Pueden ser textos independientes, pero en realidad están, bueno, hay un diálogo entre todos que la continuidad no es más que la propia cronología del momento vital en el que lo he escrito, que ha sido breve pero muy intenso. Y en cuanto al tema de los títulos, pues en este caso es lo que os he comentado al principio de las fórmulas matemáticas, que quería que las hiciera mi padre y que, bueno, a mí me cuesta mucho en general cuando son, pues, son libros eso de recopilación de textos, me cuesta mucho titularlos, ¿no? Porque creo que el título de alguna manera está condicionando mucho la lectura, porque, bueno, incluso tengo un libro de relatos que me costaba muchísimo titular cada relato, porque a mí me gusta mucho dar ese margen de, pues, esa libertad interpretativa al lector, ¿no? Y entonces aquí la secuencia, mucha gente me está escribiendo preguntándome, oye, pero ¿por qué esta fórmula? ¿Qué significa? Y tal. Y digo, pues no le busques un significado, dale tu propio significado o si se te dan bien las mates, pues resuélvela a ver qué te da, ¿no? Y bueno, los textos se hicieron primero y las fórmulas se hicieron después. Lo único que luego pues los ordenamos de acuerdo a las fórmulas. Es que eso es algo que también ha preguntado mucha gente, que es qué significan las fórmulas matemáticas de encima de cada... O sea, que el título sea precisamente una fórmula matemática. Hay gente que se ha puesto a hacer la composición y yo me imagino que habrán dicho, esto es un 5, esto es un 7. Luego si hay gente muy de letras puras, fórmulas matemáticas, bueno, y aunque seas de ciencias, hay fórmulas matemáticas que ha hecho tu padre que eso es un jeroglífico, es imposible de descifrar. No, justo hablabas de que te gusta abrir, te gustan los libros que los abres por cualquier página y puedes leer un texto. Y una de las preguntas más repetidas es, ¿para cuándo una novela? Lo sabía. Esta pregunta me cae siempre, siempre, siempre. Pues, a ver, lo que yo puedo decir es que si ahora estamos en el 2021, ¿no? Y este es el libro 11, pues puedo prometer que antes del libro 15 habrá una novela, pero no sé cuándo, porque yo tampoco creo mucho en la creación que vas a buscar. Creo que te tiene que venir y entonces pues que tú te transformes, digamos, de alguna manera en un medio, en un canal para expresarlo. Pero por eso yo, por ejemplo, sería malísima para escribir por encargo, porque, bueno, no sé, no tendría, pues eso, no sería muy grela. Igual, si empiezo a hacerlo, pues me daría bien porque soy disciplinada, pero sería otra cosa, no sería yo. Y con el tema de la novela, pues bueno, primero que es un género que respeto mucho y creo que se tiene que escribir concienzudamente, no es una cosa o sea, tiene otro ritmo de creación y bueno, me gustaría que sea una novela, sea una buena novela y para eso sí que necesito, pues podría retirarme un año que solo escribiera. Ahora mismo hago muchísimas cosas, lo compatibilizo todo y me parece que una novela requiere una inversión mucho más... Bueno, no sé. También es porque a lo mejor no me ha llegado la historia y cuando me llegue me pongo ahí a saco y me pido una excedencia, espero que no esté conectado a mi jefe, y la saco, no lo sé, pero siempre me preguntan ¿para cuándo una novela? Pues mira, precisamente lo que decías de lo que escribes basado en experiencia, Fátima Navarro pregunta que si te inspiras en tu experiencia, sobre todo, o mezclas historias de los demás. Bueno, las historias de los demás también es experiencia tuya, porque si depende de la distancia que estés de los demás, lo estás viviendo, ¿no? Incluso una experiencia de los demás puede ser una persona que esté viajando en el metro y tú estás ahí como espectadora y bueno, es su historia, pero de alguna manera a ti si eres permeable, ¿no? Pues te ha llegado. Por supuesto que incluso en la ficción todo lo que escribimos tiene que ver con nosotros, pero no porque sea autobiográfico, sino porque lo estás pasando por el filtro de cómo tú lo interpretas, cómo tú lo has vivido y cómo a ti te ha impactado, te ha sacudido. Sí, todo lo que... Y cada vez más. De hecho, hace poco dije también en las redes, ¿no? que yo creo que la mayor desnudez que hay para una persona precisamente es escribir. Y porque estás dejando ahí, estás volcando en realidad todas tus vivencias, aunque no seas tú el protagonista en primera persona.
Sí, bueno, hay veces que te cuentan una historia y de pensarla y pensarla y pensarla, o incluso reproducir esa historia a los demás, llega un momento de confusión en el que no sabes si realmente te ha pasado a ti. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, que puede sonar un poco creepy, ¿no? Como que adoptas personalidades de los demás, pero que te cuentan algo y te parece tan curioso que cuando tú lo cuentas y lo has contado tantas veces que terminas sintiéndolo como si te hubiera pasado a ti, efectivamente. Mi hijo dice que eso es el efecto Mandela. El efecto Mandela, me pasa siempre, me pasa continuamente. Hay veces que ya no sé lo que he vivido. Nos preguntan también, por Instagram preguntan mucho, hay dos que se repiten de forma continua, que es: ¿la pandemia te ha cambiado la forma de escribir? Preguntan. Y luego también, ¿qué significa el mar para ti? Porque está muy presente en los textos y eso genera curiosidad también. Sí, lo de la pandemia también me lo preguntan mucho por Instagram, en en los mensajes directos. Y bueno, pues como acabo de decir, ¿no? Con el tema de si está escrito desde la experiencia y tal, pues hombre, todo esto que está pasando es evidentemente es una experiencia más y que lo está atravesando todo, ¿no? Pero yo creo que no me ha cambiado la manera de escribir en cuanto a, no sé cómo decirte, en cuanto a estilo o voz. En ese sentido, no. Bueno, evidentemente tiene algún tipo de consecuencia, pero no en cuanto al tema de escribir. Sobre lo del mar, pues bueno, ya los que me conocéis sabéis que hace poco más de un año que me fui de Barcelona, me mudé a vivir todavía más cerca del mar, tan cerca como 1 minuto y medio. Y sí, yo siempre digo que mi única bandera es el Mediterráneo, entonces para mí el mar es todo, o sea, me sana, me salva, me reactiva. Y bueno, ahora te digo siempre que todos mis zapatos están llenos de arena, de playa, y pienso, ostras, soy muy afortunada porque con lo que estamos pasando en este año, poder llevar arena de playa todos los días en los zapatos, en realidad, bueno, aunque tenga que barrer un poco más la casa, pues es una suerte. Para mí el mar, sí, yo no podría vivir lejos del mar, la verdad. Para los que somos de mar, nos es complicado. Otra pregunta que hace Eloy Cánovas, que te dice que en la página 37, y además precisamente te lo pregunta a ti, que eres muy, muy presente en las redes sociales. En la página 37 hablas de un mundo de excesos. ¿Qué excesos eliminarías del mundo de la comunicación? Jolín, vaya pregunta. Bueno, yo las páginas no me las sé, iba a mirar a ver qué había, pero ¿qué excesos eliminaría del mundo de la comunicación? Pues el exceso de ego, sobre todo, el exceso de apariencia y de vanidad, que bueno, al final es un poco todo lo mismo. Y más que eliminar excesos, creo que dejaría espacio a que hubiera más honestidad, más verdad, más empatía. Al final, bueno, incluso con todo esto que está pasando, tenemos una sobreinformación, estamos saturados de información por todos lados, ahora estamos también expuestos a muchos más medios, las redes y tal. Y al final dices, incluso en una tragedia de esta magnitud que está atravesando el mundo entero, nos acostumbramos y tiene mucho que ver en cómo lo comunicamos, ¿no? Bueno, que todo le damos un valor muy cuantitativo, muy, no sé. Yo eliminaría, más que eliminar excesos, añadiría, pues eso, la parte más de humanidad, de empatía, de honestidad sobre todo. Y ya para terminar te voy a poner un compromiso y te pillo descalza, y es, lo piden autores de la editorial y lo pide parte del público, que leas algo. No, No te queda otra. pero no, porque además hago spoilers si leo. No, tienes que leer algo, y si quieres aprovecha y puedes leer perfectamente el texto 37 que comenta Eloy. Para que no tengas que estar buscando, para que no te compliques.
Yo creo que los que están por aquí conectados saben que esa es la parte que más odio yo y entonces me odian siempre. Ya, pero sí, no podemos responder a unas preguntas sí y otras no. O sea, le Si tenemos que digo dar que a todo no, el mundo lo que... si digo que no tengo el libro, no cuela, ¿no? Que no lo tengo aquí. La 37, a ver, pero es muy largo este libro. Este texto. Vale, pues lo leo. Bueno, empieza con una cita de Jacques Cousteau que dice: la gente proyecta aquello que ama. Me importas. En un mundo donde cada vez más cosas tienen precio en lugar de valor, donde el 80% de las fotos que se toman son selfies y el 65% de nuestro tiempo lo pasamos mirando una pantalla, donde la estética se impone a la ética y la imagen a la emoción, donde es cada vez más común sentirse solo rodeado de gente, donde los verbos se reducen y los adjetivos se constriñen, donde importa más la palabra que el mensaje y el ego que la autoestima, donde todo corre demasiado deprisa pero se transforma poco, donde la distancia se mide en fibra, las personas en cifras y la muerte en titulares que dejan de ser noticia. En un mundo de excesos cada vez más huecos y vacíos cada vez más llenos, de poesía sin poemas, de plástico, de insonorización, de plazas reservadas y de ocupación, de emoticonos, likes, memes, tweets, manicitas, filtros, retoques, rebordes, visto, leído y sin responder, de medios sin comunicación, de días mundiales para todo, pero días normales para muy pocos, donde pesa más la vanidad que la bondad, el relax que la calma, la presunción que la inocencia, la simpatía que la empatía. Un mundo que alisa arrugas y frunce la intención, que cotiza más que invierte, que cicatriza más que cura y que medica más que cuida. En un lugar así, en un momento así, en mitad de toda esa vorágine, ¿qué puede valer más que eso? Alguien que se detenga y te diga: me importas. Eso sí es una declaración de amor. Aplausos. Qué bonito. Ya te pregunto lo último, a título personal, esta sale de mí y ya dejo espacio a Loli. ¿Qué le pides a 2021? No le pido nada. Además, aparte de la vid cómica que podemos sacar, ¿no? Después de decir, ostras, cuando empezamos cada año con buenos deseos y no sé qué intenciones, y pues, feliz 2020 este año, tal. Este año, por ejemplo, todo el mundo se afrontaba las Navidades como si por el hecho de pasar al 1 de enero ya de repente acababa todo y como si las crisis o los ciclos menos buenos tuvieran que ver con una cifra, ¿no? Y a la vista está que no. Entonces, yo prefiero dar más que pedir al año. Entonces, lo que yo le voy a dar al 2021 pues es toda mi energía y eso, y toda la fuerza que puedo recuperar después de mi fragilidad. No le pido, le voy a dar y le voy a echar ganas. Pues no es poco, no es poco. Pues muchas gracias, Grela, por haberme invitado y por haber contado conmigo. Muchas gracias a vosotros, a Loli, por supuestísimo, que bueno, como he dicho, ella es nuestro fractal en la editorial, porque la verdad que lo sostiene casi todo y es una todoterreno. A Mai por ese prólogo precioso que me regaló y que lo leí, me hinché de llorar, porque además ella sabe que, que llegó en un momento muy especial. Y a ti, Pedro, ya te lo he dicho, a mi padre, que espero que esté conectado, a lo mejor no, y que él es muy soso para expresar las cosas, pero bueno, yo me he tomado la licencia de tomarme estas fórmulas como un abrazo. Y bueno, a todos los que se han conectado y a todos los que se han llevado Matemática a la Fragilidad a su casa y le han dado un hueco, porque en realidad es un libro muy especial para mí. Bueno, ya intervengo yo al final. Efectivamente, yo soy Loli Lara. Yo he estado en la parte de atrás con Grela, con Peter, para nosotros lo llamamos así, recibiendo el prólogo de Mike. Muchos días con Grela mandándonos mensajes, escribiéndonos, contando nuestras cosas, emocionándonos juntas, dándonos ideas, con Pedro igual. Es verdad que hacer un libro así lleva mucho trabajo. Incluso Grela me mandó un día un tuit muy bonito en el que decía que, bueno, que es un editor, ¿no? Un editor es como un mago, porque lo que hace es
conseguir que de unos papeles salga un libro como este. Yo quería darle las gracias a Grela por haber vuelto a contar conmigo para poder llevar adelante este proyecto. Yo soy sobre todo editora de poesía, pero bueno, los inclasificables libros de Grela son una maravilla. Yo les invito a que los lean despacio, más despacio de los que lo ha leído ella, para absorber cada frase y la energía que lleva cada una de ellas. Bueno, pues a Pedro un poco más puedo decirle, porque es verdad que también tenemos mucho trabajo detrás, y lo del párrafo alemán la verdad es que fue una buena solución. Le pedimos a Grela igual que nos dejara tocar alguno de sus textos para que el resultado fuera aún mucho más magnífico. Y Mai, pues es que no lo sé, cada vez que levanto el teléfono le escribo un mail y le pido, oye, por favor, ¿estarías de nuevo en la presentación de Grela? Lo primero que recibo siempre es un sí, y me parece que como artista es una maravilla. Y nada, pues aquí quería despedirme, quería daros las gracias a todos por haber participado, por haber entrado, a todos nuestros espectadores por estar ahí. Recordarles que pueden adquirir el libro, está a la venta en librerías también, pero en nuestra página web también lo tienen. Al acceder al seminario les habrá saltado una pestañita en el navegador donde pueden adquirir directamente el libro, y en 2 o 3 días, a principios de la semana que viene, lo tendríais en casa y podríais disfrutarlo. Y a mí me están diciendo ahora aquí, que estoy leyendo por el chat, que creo que tu padre te está viendo, Grela. Así que yo creo que estará muy contento y habrá disfrutado tanto como nosotros esta tarde de estar aquí con todos nosotros. Creo que ya lo he enseñado un montón de veces, pero es que nos ha encantado el resultado. El tacto que tiene es una maravilla para disfrutarlo entre las manos. Pues bueno, esto es todo. Si queréis decir a vosotros alguna cosa más, pero yo ya digo que adiós y cerramos y nos vemos próximamente, esperemos, en algún nuevo encuentro con Grela Bravo. Y si puede ser en un centro cultural, en una biblioteca, en una librería, pues sería para todos también una maravilla. Pues nada, Grela, decirte adiós de nuevo. Gracias. Gracias a todos. Y nos despedimos aquí, y si tenemos algún nuevo encuentro, esperamos verlos. Mañana a las 7 tenemos una nueva presentación por Zoom y esperamos poder volver a veros a todos. Un abrazo y buenas tardes. Chao. Hasta luego.